Entonces, voy a sumar estos vectores que están acá, el vector A, el vector B y el vector C. La ventaja de esos tres vectores es de que están en su forma de componentes. Y entonces es súper sencillo hacer la suma porque es una suma algebraica. O sea, se suma el componente X con componente X y se suma el componente Y con componente Y. Sería entonces 30 más 15 menos 40, ¿cuánto me da? A 30 le sumo 15, son 45. Y a 45 le quito 40, ¿cuánto me da? 5. Correcto. O sea que la resultante en el eje X es 5. Y en el eje Y, menos 20 menos 25 son nuevamente menos 45. Menos 45 más 28 da negativo 17. ¿Me confirman? Sí, profe, negativo 17. Ok, esa es la resultante. Ese es el resultado de la suma. ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil? Profe, pero ¿cómo nos tenemos que dar cuenta de solo realizar eso? ¿Por qué le va a pedir suma? O sea, sí, pero yo sé que no me suma, pero ¿en qué momento? Por ejemplo, siempre que está así, solo se suman los Ah, números. siempre que esté en su forma de componentes está súper genial, porque no hay que hacer mayor cosa, únicamente sumar. El problema se empiezan a dar cuando está en su forma de coordenadas cartesianas o en su forma polar. Allí empiezan los problemas. Pero aquí los tres estaban en su forma de componentes, entonces no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Bye. Profe, Ajá, diga. ¿te puede hacer un poquito para arriba? Porfa. ¿No ha Más copiado eso? arriba lo que copiaste me falta eso. Porque esa es la última. Bueno, traten de seguirme, muchachos, porque estoy yendo un poquito lento. ¿Ya? Ya, profe. Ok. Bueno, entonces, esa es la respuesta, pero esa respuesta está en su forma de componentes. Si yo quiero dar la respuesta en su forma polar, ahí es donde yo tengo que utilizar mis fórmulas. Porque para dar la respuesta en su forma polar, quiero hallar la magnitud de la resultante. Y según las fórmulas que teníamos arriba, la magnitud de un vector está dado por su componente x al cuadrado más su componente y al cuadrado, que es una fórmula pitagórica. En la clase del video explicábamos por qué es pitagórica. Entonces, la operación sería rx al cuadrado más ry al cuadrado. ¿Cuánto vale rx al cuadrado? Sería 5 5 al cuadrado más ry, la resultante en y. ¿Cuánto vale la resultante en y? menos 17 al cuadrado. Menos 17 al cuadrado. En realidad ahí no hay necesidad de ponerle el signo, porque al elevarlo al cuadrado se vuelve positivo. Entonces solo opero eso o introduzco esos valores a la calculadora y voy a obtener r, o sea, la magnitud de la resultante. Entonces, ¿qué es? Raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 17 al cuadrado. A mí me queda 17.72 metros. O sea que Sí, ahorita lo que... la magnitud del vector resultante es 17.72. Esa es la magnitud. Sí, profe, eso también me salió a mí. Ujú. Después de la magnitud es necesario calcular el ángulo de Profe, inclinación. Diga. ¿cómo es la introducción en la calculadora? Ah, pues ahí está. Ustedes supongo que tienen una calculadora Casio. Sí, profe. Ok, chequen, déjenme ver acá. Voy a abrir esto, permítanme para explicarles. Un poquito, solo seamos un poquito pacientes para que cargue esto.
Está un poquito lento. Bueno. Aquí tengo yo mi calculadora. No sé si Ay. ¿Logran ver ahí? Sí, profe. Sí. Profe, se ve. Entonces aquí tengo, miren. Aquí tengo mi raíz cuadrada. Solo se escribe 25. Aquí está el cuadrado. Más 17. No le puse el signo porque al elevarlo al cuadrado pues se vuelve positivo. Ay, no era 25, ¿era qué? ¿Qué era? Era 5, profe. Era 5, correcto. Era 5. Era 5, profe. Ay, ay. Se trabó mi tecla acá ustedes. Se trabó la tecla de mi combo. Ahí estamos. Entonces tengo 5 al cuadrado más 17 al cuadrado. Y el resultado pues es 17.72. Aquellos compañeros donde la colita de la raíz no se extiende, pues para... Profe, sí, también. pues entonces tienen que usar paréntesis. Así. Paréntesis al inicio y paréntesis al final. Y con eso corrigen ese problema. Profe. Gracias. Sí. Bueno. Eso lo explico en el video, ¿verdad, Georgina? Sí, Creo. profe. Sí. Bueno, ahora, para calcular el ángulo es igual a la tangente inversa de la componente vertical, que es RY, sobre la componente horizontal, que es X. Tampoco me interesan signos, no me voy a complicar la vida con los signos. Entonces, la tangente inversa, ¿de quién? Tangente inversa de RY, o sea, la componente en el eje Y, que es 17, sobre la componente en el eje X, que es 5. Tangente inversa de 17 quintos. Vengo nuevamente en la calculadora. Para aquellos que no lo pueden hacer, aquí están las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, y están sus inversas, seno inverso, coseno inverso, tangente inverso. Para activarlo uso Shift, tangente 17 dividido 5. Cierro paréntesis y me da 73.61 grados. 73.61 grados. Debemos de verificar que nuestra calculadora siempre tenga arribita la letra D marcada de degradianes. Si no tiene degradianes hay que modificar, hay que cambiar el modo, porque no se puede trabajar no podemos trabajar, sí se puede trabajar en otra denominación, pero tendríamos que hacer conversiones. Entonces, para no llegar a eso, entonces mejor usemos degradianes, porque existen radianes. Si uso radianes daría esto. Si uso grados, bueno, esta no me acuerdo cuál es, pero daría 81. Nosotros tenemos que usar degradianes. Ahí está, degradianes. 73. Hay que tener cuidado con eso. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. No, profe. Bueno, ¿todos pudieron hacer el cálculo? Sí, profe. ¿Sí? Ok, ¿qué significa esta suma entonces? ¿Qué significa esta suma? Sencillo. Significa que si yo lo hubiera hecho por el plano, si hubiera hecho por el método gráfico, el primer vector vendría por acá, más o menos. El segundo vector vendría por acá, más o menos. Y el tercer vector vendría por acá. Vendría por acá, más o menos. Y la resultante sería este de color amarillo, que voy a poner de amarillo. Ese sería el amarillo. Si lo hubiera hecho por el método gráfico, así me hubiera quedado más o menos. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende?
Sí, profe. Ahora, Entiende. no lo hice por el método gráfico, porque no era ese método. Entonces yo calculé directamente la resultante y la resultante que me dio a mí fue esto. Ahora, ¿por qué lo estoy dibujando yo acá? Porque los componentes lo están diciendo, ¿sí? Los componentes están diciendo hacia dónde va el vector. Dice que el resultante o la resultante se mueve 5 unidades hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Se mueve 5 unidades hacia la derecha. Y luego baja o sube. Baja, ¿no? No, baja porque es negativo. Porque es negativo. Luego baja 17 unidades. O sea, esto es lo que yo conozco como Rx, que vale 5 unidades, porque es lo que dice acá. Y esto es lo que conozco yo como Ry, que vale menos 17. ¿Por qué? Porque va para abajo. Eso fueron las dos resultantes, o sea, los dos componentes de la resultante. Pero a mí no, en la forma polar yo necesito la magnitud real. Y la magnitud real del vector es este. El triángulo. Se forma el triángulo, correcto. Es esta. Esta es la magnitud. Y eso es lo que yo quiero. Esta R es el vector real. Y ese vector, ese vector de color amarillo, ¿cuánto vale? 17.72. Y el ángulo que se formó es el ángulo que está en el este. ¿Por qué en el este? Porque este es positivo, ¿sí? Hacia el sur. ¿Por qué en el sur? Porque este es negativo. O sea, con eso hay que tener mucho cuidado en la interpretación del resultado. O sea que el ángulo que yo acabo de calcular es este, que vale 73.61 grados. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Entiende? Sí. Entonces, la respuesta polar quedaría así. El vector es 17.72 metros. A un ángulo, si lo quiero dejar en su ángulo polar, yo necesitaría calcular este resto, porque ese sería el ángulo polar. Pero ese ángulo se puede calcular si yo ya sé que el resto tiene 360 y de que aquí hay 73.61. 360 menos 73.61. ¿De cuántos grados estaríamos hablando? Sí, 286.39. Correcto, 286.39 grados. O sea que la respuesta sería 286. 200.39 grados. Esa es la respuesta en su forma polar. Yo siempre voy a pedir esta respuesta, porque esta es muy fácil. Yo requiero que ustedes hagan el trabajo completo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Otra respuesta de cómo pudo haber quedado, que también no hubiese habido problema, es en su forma de puntos cardinales. 17.72 metros de tamaño, orientado al este, inclinado 73.61 grados. ¿Hacia dónde? Hacia el sur. También esa respuesta no hubiese dado ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque está diciendo lo mismo, solo que no lo está dando en su forma polar, sino en su forma de puntos cardinales. ¿De acuerdo? En su orientación. Sí, profe, de acuerdo. Ok, ¿se entienden las tres respuestas? Esta es una, esta es otra y esta es otra. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo, solo que expresado en diferentes formas. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Incluso tengo una duda con la última, como lo puse en el plano cartesiano. Ujú. Diga. Por ejemplo, los grados los midió de este A sur, ajá. De este a sur. Ah, ya. Sí, sí, Está bien, porque, profe. sí, porque es la medida de siempre el eje X inicia la medición. Como es positivo, pues es el este. Y después el otro es negativo, pues entonces se va hacia el sur. Por eso. ¿Estamos?
Sí, profe, estamos. Bueno, Georgina. Profe, Georgina, ¿usted qué está al día? Dícteme los vectores de cómo se llama, de uno de de los primeros ejercicios de método gráfico que hicimos. ¿de primero? Del primero, creo que eran unos barquitos, o no eran unos barquitos, o era un burrito, no me acuerdo. Sí, ahorita te lo digo. No me acuerdo si eran unos barcos. ¿Se recuerdan ustedes? El primero que ya tengo, profe, es de 25. Ah, igual 25 libros. Ajá. Pero, profe, No recuerdo que sean libras. Recuerdo que eran newtons. sí, profe, que estaba buscando el primero de todos. De suma de vectores. Bueno, lo vamos a buscar acá. Solo que me va a llevar un poquito de tiempo porque no sé dónde está. El primero, el Ajá. problema 1, profe, son newtons. Ajá. ¿Cuáles son los valores? 600 newtons, Ok, ese sí lo recuerdo. 600 newtons coma N, hacia el norte, correcto. ¿El otro? 400 newtons, 400 newtons, de oeste 20 grados al norte. 20 grados norte, gracias. Y 500 newtons, 500 newtons. de oeste 60 grados al sur. Ok. Eso lo hicimos por el método gráfico, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Ahora vamos a sumar esto, pero por el método analítico. Analítico. Por el método analítico. Y aquí empiezan las dificultades, porque en el ejemplo de acá arriba estaba súper genial. ¿Por qué? Porque ya se conocían sus componentes. En cambio acá no se conocen sus componentes. Hay que calcular las componentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. ¿Todos estamos listos? ¿Chavos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a calcular las componentes. Les recuerdo, por favor, que chequen el video para estar más centrados en esto. Entonces, vamos a calcular las componentes. Para ello, voy a hacer una tablita y poder hacer mis cálculos de manera ordenada. De manera ordenada. Bueno. Desafortunadamente no tengo la gráfica, pero no me importa. Lo vamos a deducir. Vamos a poner acá y acá. Listo. Esa es mi tablita. Aquí voy a poner, esta columna le pertenece a la columna de los vectores. Aquí van a estar las componentes en el eje X que viene dado por B, coseno del ángulo. Y aquí va a estar las componentes del eje Y que va a estar dado por B, seno del ángulo. Este espacio es para el vector A. Este espacio es para el vector B. Este espacio es para el vector C. Y este es para la resultante. Significa que este ya no me sirve. Listo. Bueno. Entonces, debido a que no tengo gráfica, voy a tener que graficar cada uno de los vectores, pero así tentativo. Diga. Por ejemplo, ahí se tiene que realizar esa gráfica porque no es como la anterior, ¿verdad? Que no tenía grados ni tampoco indicaba hacia qué punto tendría que ir. Sí. Ah, está bien, profe. Gracias. Bueno, entonces, miren pues, yo necesito calcular las componentes del vector A, del vector B y del vector C. Entonces, para calcular componentes del vector A sería el vector por el coseno del ángulo. Pero entonces voy a hacer una pequeña representación tentativa del vector A. El vector A dice que va hacia el norte. Ok, ese es el vector A. ¿Cuánto es el ángulo que está inclinado el vector A? 90 grados. 90 grados. Entonces el ángulo que se usa va a ser 90 grados.
Y voy a decir que el componente x para el vector a es igual al vector. ¿Cuánto vale el vector? Vale 600 por el coseno de ¿cuánto? De 90 grados, porque ya sé que al norte hay una inclinación de 90 grados, por eso usé 90 grados. Y 600 por coseno de 90 da 0. ¿Sí o no? En su calculadora, 600 coseno de 90 Yo creo que es 0. da 0, Yo correcto. creo que es 0. Y para Pero ahí, el BX, el VX, en ese lado. ¿por qué dice? ¿Por qué le puso primero, por ejemplo, ahí en esa? No, creo que no tiene que pasar por los dos, ¿verdad? Ajá, ajá. Ay, Bueno, ahora voy a calcular la componente y. Pero para calcular la componente y sería 600. Cambio la función trigonométrica porque ahora es seno de 90 grados. Y eso va a dar 600. ¿Sí o no? sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió cómo calculamos ahí las dos componentes? Sí, profe, se entendió. ¿Sí? Profe, Diga. aquí en mi calculadora me sale seno que es sin. Sí, sí, sí. Ah, sí, está bien. Ujú. Bueno, ya está el vector A. Lo mismo vamos a hacer para el vector B. Vamos a dibujar tentativamente el vector B. Y el vector B, miren, está en el cuadrante oeste, este es el oeste, y norte, según la información que aquí aparece. ¿Para que sí? Sí, profe. O sea que vendría por acá. No sé dónde, pero vendría por acá. Ahí vendría el vector B. Y como va del oeste al norte, el ángulo que está acá es de 20 grados. Chequen. De 20 grados, de oeste al norte. ¿Está bien dibujado ese vector? Sí, profe. Sí. Ok. De oeste, 20 grados al norte. Ese ángulo está bien. Pero ese ángulo no sirve. Ese ángulo no me sirve para mis cálculos. Yo necesito el ángulo polar. Este ángulo es el que necesito, el ángulo polar. Si aquí hay 20 grados, entonces el ángulo polar, ¿de cuánto sería? Sería de 160, ¿no? Correcto. 160 grados. Entonces, este no me sirve, este sí me sirve. De hecho, el 20 solo... Tiene que medir de X, ¿verdad, profe? Correcto, se Siempre tiene que medir desde el eje X en contra de las manecillas, o sea, el ángulo polar. ¿De acuerdo ahí? ¿Todos? ¿Se entendió por qué tuve que hacer una corrección de ángulo? Sí, profe, se entendió. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Vamos bien? Chicas, señoritas. Sí, profe. Ok. Entonces, para calcular las componentes del vector B, según la fórmula dice que es el vector por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el vector? El vector vale 400 por el coseno de ¿cuánto? ¿De 20 o de 160? De 160. Correcto, porque es el ángulo polar. ¿Y 400 coseno de 160 cuánto da? A mí me dio menos 375,88. Correcto. Menos 375,88. Ahí estamos. Y en el otro caso cambia la función trigonométrica, que sería 400 por el seno de 160 grados. 136,81. Ok, 136,81. Ahora voy a marcar el hecho que quedó positivo. 136,81. Ahora, chequen los signos, porque me interesa mucho la interpretación de signos. En el eje X, porque estamos aquí en el eje X, dio negativo. Es correcto porque va para la izquierda. Y en el eje Y dio positivo. Es correcto porque está subiendo. Entonces los signos están bien. ¿Me explico? Sí, profe, se explica. ¿Sí? ¿Hasta allí hay alguna duda? No, profe, hasta ahí. Bueno, ya calculamos ahí B. Ahora vamos a calcular las componentes de C. Nuevamente,
Esto es porque no tengo gráfica. Si tuviera gráfica, en la gráfica se vería el ángulo polar. Pero acá mejor hago la gráfica para establecer bien el ángulo polar. Entonces, el vector B, el vector C está en el cuadrante oeste-sur. Oeste-sur, aquí está el vector C. Vendría por acá. La verdad no sé dónde vendría, pero vendría por acá más o menos, por decirlo así. Y el ángulo que ahí muestran es de que desde el oeste hacia el sur, o sea, este ángulo, ¿es de cuánto? De 60 grados. Es de 60 grados. Pero ¿será ese 60 grados el que me sirve a mí para usar mi fórmula? No, profe, ese no sirve. No, ese no me sirve. Tiene que ser el ángulo polar. O sea, este, el de color verde. ¿Cuánto mediría ese ángulo de color verde? 210. 110. Correcto. ¿Todos entienden por qué 210? Sí, profe. Hay 210. ¿Por qué 210? Sube, por ejemplo, los 3 lados y pongo 270 y le resté 60. No. ¿Por qué le está restando? Pero se tiene que sumar, por ejemplo, 90 del primer cuadrante, 90 del primer cuadrante y 60 del primero, Ajá, ¿verdad? ajá. Son 240. Correcto. Eso está mejor. Ahí estamos todos. O sea, de acá para acá hay 180. A 180 le agrego otros 60. Son 240. ¿Se entiende por qué 240? Sí, profe. ¿Sí? ¿Fabián? ¿Estamos entendiendo, Fabián? Fabián. Bueno, conste que se quedó grabado que Fabián. ¿Sí estamos? Muy listo. Bueno, entonces calculemos las componentes de C. C sería 500 por el coseno de su ángulo. Y el ángulo es 240. La pregunta es, ¿qué signo va a tener esa respuesta? ¿Positiva o negativa? Negativo. Correcto. ¿Por qué? Porque va a la izquierda. 500 coseno de 240. Y da Menos 250. menos 250, correcto. Y es correcto que es negativo porque va para la izquierda. Y el otro también tendría que ser negativo porque también va para ¿dónde? Para la izquierda. Para abajo. Para abajo. Entonces sería 500 seno de 240. ¿Cuánto es 500 seno de 240? Menos 433. Punto trabajo. Esto dejémoslo como menos 433. Ese 0,1 que ya no afecta mucho. ¿De acuerdo? ¡Listo! Bueno, Hemos calculado las componentes. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió o no se entendió? sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Hasta el momento no. ¿Niñas? ¿Las otras niñas? ¿Y los otros varones? Ok. Entonces ahora se convierte, ya que tenemos las componentes, ahora se convierte en un ejercicio similar al que hicimos acá. ¿Por qué? Porque ya tengo las componentes. ¿Sí? Ya tengo las componentes. La componente de A en el eje X es 0. Ahora se suman estos valores. ¿Sí? Para hallar la resultante. Entonces, 0 menos 375 menos 250, ¿cuánto me queda? A mí me queda menos 625.88. ¿Correcto? Correcto. Entonces la suma aquí me da menos 625.88. Me voy a robar unos minutitos del otro curso. ¿Qué curso tienen? Yo creo que era 303.81. 400. 303.81. Correcto. 303 positivo. Muy importante el signo. Yo creo. Punto 81. Es la sumatoria de esto y la sumatoria de esto. Obviamente considerando los signos, ¿no? Y entonces podemos decir que la respuesta en su forma polar sería negativo 600, perdón, en su forma de componentes, negativo 625.88, 303.81 newtons. Ahí, profe, se le puede poner el signo más de positivo. Sí, si quieren. Esa sería la respuesta en su forma de componentes. Esta sería la respuesta en realidad. Pero recuerden que nosotros, o en el caso mío, a mí me gusta que lo dejen en su forma polar.
Entonces hay que calcular magnitud todavía. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a hallar así rapidito. ¿Qué curso tienen? Naturales, profe. Voy a robar naturales. ¿Ciencias naturales? Sociales. Pero es el mismo profesor. ¿De naturales? Pero si yo doy naturales. Pero es que tenemos otro profesor, profe. ¿De ciencias naturales? Sí, ciencias sociales nos toca ahorita. Ah, 45. bueno, Pero no, ¿reciben ciencias naturales? Es mi pregunta. y profe, recibimos ciencias naturales. Ah, caray, yo pensé que se había sustituido por física funda. No, recibimos física y también naturales. Ajá, pues esa no me la sabía. Bueno, entonces, vamos a hallar R. Que hace que es Rx al cuadrado, Ry al cuadrado. Entonces sería que 625.88 al cuadrado más 303.81 al cuadrado. A ver, ¿cuánto da eso? Así rapidito, para que no le robe tanto tiempo al teacher. Profe, me quedan 695. 1.62. Ok, a mí me da 695.72. A mí igual, profe. 695.72 newtons. ¿Verdad? Sí, profe. Newtons. Ya calculé R como magnitud. Ahora necesito hallar ¿qué cosa? El ángulo. El ángulo. Pero el ángulo es igual a la tangente inversa del componente vertical sobre el componente horizontal. Horizontal. Entonces, esto es lo mismo que decir tangente inversa ¿de quién? De RY. Yo sé que RY vale 303. Recuerden que en estas dos fórmulas no hay necesidad de ponerle signo. Entonces queda 303.81 dividido 625.88. 88. Por lo tanto, ¿cuánto vale el ángulo? Tangente inversa. 25.89. Excelente, me gusta esa chispa para hacer los cálculos. Solo no se confundan, ¿verdad? Y me da 25.89. 25.89 grados. Listo. ¿Hasta allí hay dudas para dar la respuesta final? No, profe, hasta ahí ninguna. ¿No? Bueno, entonces voy a hacer una pequeña... ¿Sí diga? El tan, ¿cómo se le pone el -1? Shift, lo mencioné. Lo mencioné. ¿Verdad que lo mencioné? Sí, profe. Shift. Tangente. Tangente inversa. Ahí está. Ahí se los muestro. De 300, ¿qué? 303.81 dividido 625.88. Y da 25.89. Es lo que tenemos ahí como resultado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, estamos. Bueno, entonces para terminar, chicos, porque ya nos pasamos un poquito del tiempo, voy a establecer las direcciones. Esto me va a ayudar a mí a establecer la dirección de la respuesta. Miren, la resultante viene hacia la izquierda. ¿Cómo sé que viene hacia la izquierda? O sea, ¿cómo me doy cuenta yo que viene hacia la izquierda? Pues porque quedó negativo. ¿Sí o no? Sí, profe. Y en el eje X. Y en el eje Y, ¿hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba porque es positivo. Hacia arriba, correcto. Sigue su camino hacia arriba. Por lo tanto, el vector que yo acabo de calcular es este de color amarillo. Este sería RY, este sería RX y este sería R. O sea, R. Diga.
Ok, Ese sería el resultante, ¿no? correcto, ese sería el resultante. Y el ángulo que yo acabo de calcular es este, que va del eje del el componente X hacia el vector. Este ángulo es el de 25.89 grados. Pero si lo quiero dejar en su forma polar, necesito recalcular este ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo? Si este vale 25.89. A ver, ¿cuánto vale ese ángulo? 115.89. 107 puntos. No, no, no. ¿No? ¿Cuánto vale ese ángulo? Profe, ahí serían 90 más los 25.89. No, no. ¿Por qué no? Porque si es Pues sería 90, usted tendría que 151.11. sumar esto. Ojo con eso. Si usted suma, estaría sumando este ángulo de acá. Y ese ángulo de acá no se conoce. Aquí lo que tiene que hacer usted es a los 180 le Restarle los resta 25.89. 25.89. Sí, Sería 154. 154.14. 154.14 grados. Listo. Punto 11, me da a mí, bro. Sí, punto 11. Punto 11. Gracias. ¿Listo? ¿Se entiende por qué? Sí, profe. Hay que tener... Ponerlo siempre que, por ejemplo, esté así, de esa manera, porque si no se suma más. Ahí se dan cuenta que en algunos momentos se suma y en algunos momentos se resta dependiendo de cómo quedaron dispuestos los valores, ¿verdad? Sí, profe. Por lo tanto, la respuesta final sería 695.72 newtons de magnitud a un ángulo de 154.11 grados. Listo. Esa es la respuesta de la suma de los vectores. Y creo que esa era la que daba en el ejemplo, ¿no? ¿Alguna duda? No, profe. No. ¿Se entendió? Profe, Ujú. Diga. Diga. hay tres respuestas, ¿verdad? Bueno, esta es la respuesta, pero esta está en su forma de componente. Esta es la respuesta en su forma de ángulo polar, en su forma polar. Y recuerden que se podría también dejar en puntos cardinales, ¿no? ¿Cómo quedarían puntos cardinales? Quedaría R igual 195. Ajá. Hacia el oeste, porque está aquí, al oeste. 25.89 grados al norte. Al norte, correcto. Esta también podría ser la respuesta. O sea, cualquiera de las tres es correcta. La que a mí me gusta que dejen es cualquiera de estas dos. ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? ¿Se entendió la clase del día de hoy? ¿Ya nos tardamos? Sí, se entendió, profesor, tenía esa duda del ángulo en el plano cartesiano, pero ya. Bueno, listo entonces. Voy a detener esto.